Capítulo 1. El encuentro inesperado. La estación Sarin era una maravilla de la ingeniería galáctica, flotaba entre sistemas estelares como una joya reluciente, llena de viajeros interestelares de todos los rincones del universo conocido. La estación era conocida como un terreno neutral, donde especies de todo tipo podían reunirse, algunas para comerciar, otras para negociar alianzas, y muchas para simplemente experimentar la maravilla de un universo más grande que sus planetas de origen. Los pasillos de Besiu Sarin estaban repletos de pantallas holográficas de constelaciones brillantes y mapas que detallaban rutas comerciales y mapas estelares. Ella Sánchez, una ingeniera humana, había estado estacionada en Sarin durante la mayor parte de un año. El aislamiento podía ser solitario, pero el trabajo era infinitamente fascinante. Todos los días tenía la oportunidad de trabajar en maquinaria de docenas de especies diferentes, aprendiendo sobre tecnologías y procesos mecánicos mucho más, allá de lo que conoció en la Tierra. Su conocimiento de la tecnología entre especies la hizo muy respetada entre el personal de la estación y los visitantes habituales, que sabía que si sus naves necesitaban reparación, ella era la persona a quien buscar. Su trabajo incluso le había ganado el apodo de la humana con las manos mágicas. Pero hoy, ella tenía más en su mente que el trabajo. Su esposo, el comandante Gabriel Sánchez, venía a visitar a un oficial altamente condecorado en el comando interestelar. Gabriel había sido destinado a misiones distantes durante los últimos meses. Había sido difícil, pero habían soportado la separación, permaneciendo conectados a través de videollamadas y mensajes, pero esta vez, finalmente, podrían verse en persona. Ella había contado los días esperando ansiosamente sorprenderlo en la bahía de Atraque cuando él llegó mientras se dirigía a través del corredor central hacia la bahía de Atraque. Los pensamientos de Ela estaban a 1.000.000 de millas de distancia. Apenas notó la bulliciosa multitud a su alrededor, los idiomas alienígenas que llenaban el aire y las miradas ocasionales que le lanzaban aquellos que la reconocían. Estaba pensando en Gabriel, en su sonrisa familiar y la calidez del abrazo, así que no vio la enorme figura que se interpuso directamente en su camino. Su hombro rozó a un Corbin alto y corpulento miembro de combate cuerpo a cuerpo de una raza guerrera conocida por su fuerza bruta y temperamento feroz. El Corbin tenía la piel de un tono rojo intenso y sus 4 ojos brillando con irritación y la miraba fijamente a su reloj. ¿A dónde vas, humano?, gruñó su voz, bajo y amenazador estruendo que resonó por el pasillo. Ella miró hacia arriba sobresaltada, su hilo de pensamiento se interrumpió. Inmediatamente lo reconoció como un Corban conocido por su fuerza física y temperamento notorio. Los Corbin eran un pueblo orgulloso, y, si bien valoraban el honor, también tenían reputación de usar su poder físico para resolver disputas en su cultura. El dominio lo era todo, y rara vez toleraban lo que percibían como falta de respeto. Lo siento, Ellis tartamudeó levantando las manos en un gesto de enchapado. Fue un accidente. No te vi ahí, pero sí al Corin cuyo nombre descubriría más tarde. Era Torak. No parecía interesado en disculpas. Él tomó su respuesta como debilidad, un concepto erróneo común, entre aquellos no conocimientos con las costumbres humanas a sus ojos. Su disculpa era una señal de que le faltaba el coraje para enfrentarse a él, un error de juicio fatal, como él pronto descubriría antes de que ella pudiera decir algo más. Gracias. Los labios se torcieron en una mueca de desprecio. Su puño salió disparado como un borrón aterrizando de lleno en el hombro de Ela y enviándola al suelo contra la pared de metal del pasillo. El dolor irradiaba a través de su costado. El impacto sacudió sus huesos y la dejó momentáneamente sin aliento. La multitud a su alrededor se quedó en silencio aturdida por el arrepentimiento del ataque. Ella se desplomó contra la pared haciendo una mueca, mientras presionaba una mano sobre su hombro palpitante. No era ajena a las heridas menores. Ser ingeniero venía con su cuota de cortes y moretones. Pero esto era diferente. Esto era un ataque no provocado,
e innecesario la conmoción de ello, la dejó aturdida, pero incluso mientras luchaba por recomponerse, un destello de ira comenzó a hervir. Dentro de ella, no era solo una ingeniera cualquiera en la estación Shar, era la esposa del comandante Gabriel Sánchez, sin que Tarak lo supiera. Gabriel se había ganado una reputación en toda la galaxia, como un genio táctico y un guerrero formidable. Por derecho propio, su presencia a menudo infundía miedo en los corazones de aquellos que lo desafiarían a él o a cualquiera bajo su protección. Ellen nunca usó el estatus de su esposo como escudo. Ella era más que capaz de manejarse por sí misma, pero había momentos como ahora en los que su reputación podía servir como un poderoso elemento disuasorio antes de que ella pudiera decir algo. El intercomunicador de la estación crepitó, y una voz resonó por el corredor clara y autoritaria. Comandante Gabriel Sánchez, informe a la bahía de atraque. Respuesta inmediata requerida. El anuncio envió una onda a través de la multitud. Las cabezas se giraron y susurraron. Las conversaciones comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. La gente miró a ella, luego a Gracias, y de nuevo se dio cuenta del significado de lo que acababa de suceder. Gabriel Sánchez no solo era muy conocido, sino que también era muy respetado su nombre. Solo con la suficiente frecuencia para mantener a raya a los posibles alborotadores rumores de sus logros, su fuerza y su lealtad inquebrantable, lo había convertido en una figura de leyenda en la estación Sharontak. La expresión vaciló. No había esperado esto mientras miraba a ella, que ahora se estaba enderezando con una mirada desafiante en sus ojos. Comenzó a sentir la gravedad de su error. Había golpeado a un humano. Pecado, provocación y acción que podría traer consecuencias severas. Una estación como Sarin, y peor aún, había atacado a la esposa de un hombre que era conocido por ser uno de los humanos más peligrosos de la galaxia, mientras los murmullos a su alrededor se hacían más fuertes. Gracias bravuconería comenzó a vacilar, presionando los puños, mirando a su alrededor, como si esperara que alguien pudiera intervenir en su nombre, pero los espectadores ahora estaban susurrando entre ellos, especulando sobre cómo reaccionaría el comandante. Sánchez, UST, enderezó el dolor en su hombro, disminuyendo mientras la adrenalina corría por sus venas. Ella encontró la mirada de Gracias, sus ojos firmes e inquebrantables. «Puede que hayas tomado la peor decisión de tu vida», dijo, su voz baja, pero con una fuerza silenciosa que ni siquiera el Corbin podía ignorar. Antes de que Dnak pudiera responder, las puertas al final del pasillo se abrieron y Gabriel Sánchez entró en la habitación. Su presencia era inconfundible, exigiendo sin decir una palabra de atención. Vestido con su uniforme de mando azul oscuro, se movía con una energía tranquila y controlada que hablaba de incontables batallas libradas y ganadas. Su mirada recorrió la escena, asimilando la apariencia desaliñada de Ella y al Corbin de pie frente a ella, su postura tensa y defensiva. La multitud se abrió creando un camino para él, y él avanzó con un paso tranquilo y decidido. Su expresión era ilegible, pero aquellos que lo conocían comprendían que debajo de su exterior sereno se estaba gestando una tormenta. Se detuvo frente a Ella. Su mirada se suavizó brevemente mientras extendía la mano para tocar el hombro suavemente. «¿Estás bien, Ella?», preguntó. Su voz era un murmullo bajo que solo ella podía oír, ella logrando esbozar una leve sonrisa a pesar del dolor. «Estoy bien, solo un poco sacudido». La mandíbula de Gabriel se tensó mientras regresaba a su Atarak. Atención, sus ojos ahora fríos e inflexibles. El Corbin que anteriormente había exudado confianza y fuerza, se movió inquieto como si sintiera el peligro que ahora se cernía sobre él. «Atacaste a mi esposa». «Gabriel», dijo su tono engañosamente tranquilo en una estación que se enorgullece de mantener la paz entre especies. «¿Tienes algo que decir por ti mismo?». «Gracias». Se tragó su arrogancia anterior, reemplazada por un miedo palpable. Tartamudeó, luchando por encontrar las palabras. «Yo no sabía que ella era tu esposa». «Comandante, fue un accidente».
La mirada de Gabriel no vaciló si lo sabías o no. Es irrelevante. Violaste los protocolos de la estación y atacaste a un humano. Pecado provocación. Eso solo requiere expiación. La multitud supervisa, manteniendo la respiración colectiva, mientras Gabriel se paraba frente a Thnak, una figura de calma autoridad frente a la bravuconería desmoronada de Corbin. Capítulo 2. La llegada del marido. La mirada fría e inquebrantable de Gabriel permaneció fija en Thnak. La intensidad de su mirada era suficiente para hacer que incluso los guerreros más endurecidos se sintieran tranquilos, y Thnak no fue la excepción. Corbin era reconocido por derecho propio como un guerrero feroz, con un historial de victorias en su sector natal, pero incluso él no podía negar el escalofrío que se deslizó por su columna mientras se enfrentaba a la furia silenciosa del comandante Gabriel Sánchez Silencio. Se instaló sobre el corredor mientras la multitud observaba cautivada por la confrontación. No se trataba solo de una pelea, era un choque de reputaciones, una colisión de dos poderosas figuras con el honor en juego y en una estación como Zetaon, donde el respeto y la reputación tenían tanto peso como cualquier ley. Las apuestas eran más altas de lo que parecían. Gabriel dio un paso más cerca de Tak, bajó la voz y atacó deliberadamente a civiles. Es una ofensa tumba aquí, gracias. Si fueras cualquier otra persona, seguridad te habría arrastrado a una celda de detención. Ahora, Thnak, presionado la mandíbula, la mención de seguridad era una amenaza velada, y él lo sabía. Los guardias de la estación eran conocidos por su imparcialidad, y no le mostrarían piedad si tuvieran una razón para actuar, pero el guerrero Corbin todavía tenía su orgullo, y su reputación significaba todo para él. No podía simplemente disculparse e irse. Su honor se vería empañado. Gracias, levantó la barbilla. Desafiantemente sus ojos hundidos brillaban con un destello de su antigua arrogancia. Actué por instinto. Tu esposa estaba en mi camino y tengo derecho a defender mi espacio, dijo su voz firme, aunque un desprecio de nerviosismo lo traicionó. La expresión de Gabriel no cambió, pero ella pudo ver el sutil ajuste de sus puños. Era un hombre que valoraba la disciplina y el respeto, y gracias, la negativa a asumir. La responsabilidad lo estaba calificando ella, ampliando la mano y tocó su brazo ligeramente en un recordatorio silencioso para que mantuviera la calma, pero sabía que esto era una cuestión de principios para Gabriel. ¿Yo? ¿Entiendes mal? Gabriel respondió. Su tono es afilado como una cuchilla. Tus no fueron solo una violación de la ley de la estación. Fueron una acciones ofensa contra mi familia, y eso no puede quedar sin respuesta. Gracias. La bravuconería vaciló por un momento, pero él rápidamente lo enmascaró. ¿Qué propone? Entonces, comandante preguntó, cruzando sus brazos en un intento de proyectar confianza. Un duelo. Gabriel dijo sin dudar sus palabras, quedaron suspendidas en el aire, electrizando la atmósfera 1 contra 1 en condiciones de gravedad cero, si queremos considerarlo este asunto cerrado. Pero si gano te disculparás públicamente con mi esposa y jurarás cumplir las leyes de Sarin desde este punto en adelante. Los ojos de ella se abrieron ligeramente mientras confiaba en las habilidades de Gabriel. La propuesta la tomada por sorpresa. Los duelos en cero gravedad eran notoriamente difíciles y peligrosos, y requerirían agilidad, estrategia y nervios de acero. Se realizaban solo para las disputas más graves, ya que conllevaban un riesgo inherente de heridas graves. Los labios de Thnak se curvaron en una mueca de desprecio, un destello de su anterior arrogancia, regresando bien, dijo su voz mezclada con desdén, si desea humillarse. Comandante, le concederé el honor. Gabriel no reaccionó al insulto. Simplemente se volvió hacia uno de los funcionarios de la estación que se habían reunido cerca para organizar una habitación doble. Él dijo con calma el oficial, avanzando rápidamente contactando a seguridad para hacer los arreglos necesarios, mientras se hacían los preparativos. Ella sintió una mezcla de orgullo y preocupación.
Sabía que Gabriel podía defenderse, pero había mucho en juego, y Gracias no era un guerrero para subestimar a los Corbin. Eran conocidos por su poder bruto y tenacidad en Minamenmalien. Combate y su fuerza natural les daba una ventaja significativa en un entorno de cero gravedad. Antes de que Gabriel se fuera a preparar, se regresará hacia ella. Su mirada se suavizó. Estaré bien, le asegurado, como si leyera la preocupación en sus ojos. Ella acercándose dando una pequeña sonrisa. No dejes que te pille desprevenido, es fuerte, pero sé que tú eres más inteligente. Se rió suavemente. Su confianza inquebrantable confía en mí. Esto no tomará mucho tiempo. Capítulo 3. Un duelo en las estrellas. La anticipación era palpable, mientras la noticia del duelo se extendía por la estación de Sarín como un reguero de pólvora. Los habitantes y viajeros de Sarín, provenientes de docenas de sistemas estelares, no eran ajenos a las disputas entre especies. Sin embargo, los duelos eran un evento raro y emocionante, especialmente uno que involucrara a un comandante humano muy respetado y un notorio guerrero Corbin. La tensión aumentó a medida que los espectadores se reunieron en la plataforma de observación que rodeaba la cámara de gravedad cero. Voces silenciosas murmuraban en una mezcla de emoción e incredulidad en varios idiomas alienígenas, resonaban en la cámara mientras especies con anatomías y costumbres muy diferentes se agrupaban unidas por su curiosidad dentro de la cámara dual. Gabriel y Thnak flotaban en el entorno de gravedad 0-1 frente al otro, a través de una distancia que se sentía cargada de animosidad. La cámara era un espacio esférico revestido con paneles de aleación reforzada, diseñado para absorber el impacto y tenía un complejo conjunto de sensores incrustados en las paredes para registrar y mostrar cada movimiento a la audiencia. Los proyectores holográficos mostrando una vista en tiempo real de los combatientes a la multitud, haciendo que cada uno débil, cada golpe y cada esquiva pareciera más grande que la vida mientras esperaban la señal para comenzar. La expresión de Gracias era de desprecio mezclado con furia latente. El guerrero Corbin era alto. Su voluminoso cuerpo estaba adornado con marcas tribales, que reflejaban su estatus dentro de su especie. Corbin valoraba el dominio físico y creía en una jerarquía de fuerza. Y en la mente de Thnax, este humano, sin importar su reputación, era un retador inferior. Sus 4 ojos brillaban con confianza mientras levantaba los puños flexionando sus guantes cinéticos que emitían un suave zumbido mientras se activaba. Gabriel, por otro lado, mantenía una expresión calmada y concentrada. Su postura era relajada pero alerta. Sus ojos observaban atentamente cada movimiento. Gracias a que los guantes cinéticos de Gabriel fueron hechos a medida. De sus años al mando y familiaridad con tecnologías alienígenas, aunque aparentemente modestas, finalmente estaban calibradas para máxima eficiencia en combate con ajustes para la modulación de potencia que permitirían a Gabriel controlar la fuerza de cada golpe con extrema precisión. Sabía que la fuerza bruta por sí sola no sería suficiente para derribar un Gracias. Esta iba a ser una batalla de habilidad y estrategia que tenía la intención de ganar con movimientos calculados y una sincronización perfecta. La cuenta regresiva holográfica comenzó visible tanto en la cámara como en la plataforma de observación, que marcaba los segundos antes de que comenzara el duelo. La multitud se inclinó en la diversa colección de alienígenas y humanos conteniendo la respiración colectiva, esperando ver cómo se desarrollaría la batalla. 3, 2, 1. La señal sonó y Thnak se movió primero, lanzándose hacia Gabriel con una velocidad que defraudó su enorme cuerpo en el entorno de gravedad cero. Cada movimiento llevaba un impulso que sería difícil de detener y Thnak tenía la intención de usar esto a un favor. Gabriel lanzó un poderoso puño a Gabriel, su guante cinematográfico brillando mientras acumulaba energía para un golpe devastador. Sin embargo, Gabriel anticipó el movimiento y giró su cuerpo con gracia, permitiendo que el puñetazo de Gracias pasea sin hacer daño. Su impulso envió a Corbin hacia adelante en una trayectoria descontrolada, usando el ligero giro de su cintura. Gabriel respondió con un golpe a las costillas de Thnak, su guante cinético entregando un pulso de fuerza concentrado y preciso. El golpe reverberó a través del cuerpo de Gracias,
empujándolo fuera de curso y enviándolo en espiral contra la pared de la cámara. El impacto lo aturdió momentáneamente y la multitud jadeó de asombro al darse cuenta de que la velocidad y el control de Gabriel en gravedad cero eran rivales para la fuerza. Bruta de Thnak. El rostro de Thnak se retorció de ira cuando recuperó la compostura. Mostró sus dientes afilados. Sus 4 ojos ardían de furia. Este no era el resultado que había esperado, y su orgullo como Corbin estaba ahora en juego. Se empujó contra la pared con una poderosa patada que lo impulsó de nuevo hacia Gabriel con una velocidad incluso alcalde. Esta vez abandonó cualquier pretensión de estrategia y confió en su lugar en la fuerza bruta mientras agitaba ambos puños en un intento de abrumar a su oponente. Gabriel analizó los movimientos de Gracias en un instante, notó la tendencia de Corbin a comprometerse demasiado con sus golpes. Era una falla que podía explotar mientras Thnak se acercaba. Gabriel esperó hasta el último momento posible antes de esquivar hacia un lado, evadiendo el ataque con un giro elegante. Los puños de Thnak se encontraron con el aire vacío. Su impulso una vez más lo envió a toda velocidad más allá de Gabriel usando la velocidad de TAX contra él. Gabriel extendiendo su pierna en una patada de barrido que conectó con la parte posterior de la rodilla de Gracias y lo envió dando tumbos hacia adelante en un giro descontrolado. La audiencia observó con asombro cómo Gabriel demostraba su maestría. Para el ojo inexperto, sus movimientos parecían casi sin esfuerzo, pero cada esquiva en el encuentro se calculaba con precisión, a diferencia de Thnak, que dependía de la potencia bruta. Gabriel estaba usando el entorno a su favor, conservando su energía mientras mantenía a su oponente desequilibrado. La frustración aumentaba. Gracias se estabilizó su respiración pesada y errática. Sabía que estaba siendo superado en maniobras, y su paciencia se estaba agotando. Determinado a asestar un golpe, se empujó una vez más, esta vez lanzándose a Gabriel con un salvaje golpe, a 2 manos. La fuerza de 4 detrás del golpe hubiera sido devastador si hubiera conectado, pero la aguda conciencia de Gabriel, de los patrones de Gracias, le permitió predecir el ataque en lugar de esquivar. Gabriel atrapó la muñeca de Gracias con su mano enguantada, usando el impulso del Corbin para pivotar y redirigir su trayectoria con un giro rápido y calculado. Gabriel volcó a Thnak sobre su hombro, enviándolo a estrellarse contra la pared de la cámara una vez más. Esta vez el impacto fue más fuerte, y el cuerpo de Thnak retrocedió por la fuerza dejándolo aturdido y desorientado. La multitud estalló en vítores y jadeos, maravillándose por la demostración de habilidad de Gabriel, incluso algunos de Gracias. Los compatriotas de Corbin en la audiencia parecían impresionados, intercambiando gestos de respeto a regañadientes por el comandante humano. Para ellos está claro que Gabriel Sánchez no era un oponente común. Su actitud tranquila, sus movimientos precisos y su capacidad para anticipar los ataques de Gracias lo convertían en un adversario formidable en el entorno de gravedad cero. Gabriel se tomó un momento para calmarse, manteniendo su concentración a pesar de los aplausos de la multitud. Podía ver que Gracias estaba llegando a su límite. Su orgullo y su ira ahora estaban visiblemente en guerra por la agotación y frustración. Gabriel decidió que era hora de terminar el duelo. Gracias todavía estaba desorientado por el último impacto y se empujó contra la pared una última vez. Sus movimientos eran más lentos y menos controlados que antes. Intentó un golpe torpe, pero Gabriel lo atacó sin esfuerzo y le dio un puñetazo rápido y poderoso en el hombro. La energía cinética del guante de Gabriel reverberó a través del cuerpo de THN y lo empujó hacia atrás. Y dejándolo flotando indefenso en el centro de la cámara, flotando a solo unos pocos pies de distancia, Gabriel miró fijamente a Tórax. Su expresión era de calma. «Autoridad ceder Tórax», dijo su voz, llevando una tranquila e inconfundible autoridad. Esto se acabó por un momento, gracias. Orgullo lo detuvo su mandíbula apretada, mientras se demostraba la humillación de rendirse frente a sus compañeros. Pero la agotación en su cuerpo, el dolor que irradiaba de sus moretones y la confianza inquebrantable en la mirada de Gabriel lo dejaron con pocas opciones.
Él sabía que había sido superado no solo básicamente, sino mentalmente. Con un asentimiento renuente, murmuró: «Ceder un momento de silencio». Pasó antes de que la multitud estallara en aplausos y vítores. Un coro de admiración por la habilidad y compostura de Gabriel. Incluso aquellos que habían estado alejando a Thorak se encontraron aplaudiendo, reconociendo la innegable destreza que Gabriel había mostrar como el doble de cámara. Gabriel salió flotando, saludado por una ola de aplausos de la multitud, reunida en la plataforma de observación. Apenas reconoce el ruido, su concéntrese únicamente en ella, que estaba esperándolo con una mirada de orgullo y alivio. En su rostro dio un paso adelante, mientras él se acercaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y preocupación que era increíble. Ella dijo su voz apenas por encima de un susurro, aunque la admiración en su tono era claro ni siquiera. Comenzó a sudar. Gabriel le dio una pequeña sonrisa, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. «Te dije», ella, que no era nada que no pudiera manejar mientras se alejaban de la multitud. Susurros y murmullos lo siguieron. La historia del duelo ya se estaba extendiendo como un reguero de pólvora a través de la estación de Sharon. La victoria de Gabriel fue más que solo un logro personal. Fue una declaración poderosa de que el respeto y la habilidad tenían tanto peso como la fuerza. Una lección que resonó profundamente con aquellos que habían presenciado el duelo en los días que seguido. Gracias disculparse públicamente con ella, cumpliendo los términos del duelo, y la reputación de Gabriel en la estación Sharon se haría aún más fuerte, si no fuera porque para Gabriel y ella el momento significó algo más profundo, un recordatorio de la fuerza que sacaron el uno del otro y el vínculo inquebrantable que los unía incluso en la inmensidad del espacio. Capítulo 4. Un nuevo respeto. Los días siguientes al duelo fueron un borrón de susurros y miradas de reojo para Thorak mientras se movía por la estación Sharon, su orgullo herido. El Corbin se encontró a sí mismo, siendo objeto de miradas no de admiración, sino de burla silenciosa de otros residentes de la estación, y en la jerarquía tácita de respeto y reputación de la estación, gracias a la derrota a manos de un humano, no era una mancha pequeña. Sus hermanos Corbin, conocidos por su orgullo inquebrantable, vieron su fracaso como un signo de debilidad entre los Corbin. El respeto era primordial y la pérdida de era una carga pesada de soportar. Mientras tanto, el nombre de Gabriel se había vuelto legendario en toda la estación y se extendía mucho más allá de aquellos que habían presenciado los cuentos del duelo. De su enfoque tranquilo pero feroz, su hábil manejo de la cámara de gravedad cero y su inquebrantable dedicación a su esposa se contaban con asombro. La emoción de la multitud no había disminuido en los días desde el duelo y muchos residentes lo buscaban con la esperanza de tener incluso una breve conversación o un vistazo del comandante. Para ella, la experiencia fue transformadora. Aunque siempre había sido conocida y respetada como una ingeniera hábil, su conexión con Gabriel ahora añadía un aura de reverencia a su presencia en la estación. Los miembros de la tripulación y los viajeros por igual se acercaban a ella en los pasillos felicitándola y expresando admiración por la valentía de su esposo. Algunos incluso le pidieron que transmitiera mensajes de respeto a Gabriel, y ella se encontró sonriendo más que nunca, orgullosa no solo de la destreza de Gabriel, sino de la fuerza que compartían como pareja el día de la ceremonia. Formal de gracias. AP. Llegó un evento ceremonial que había atraído bastante la audiencia. La noticia había circulado rápidamente, y como resultado, el salón principal de la estación estaba lleno de espectadores, todos curiosos por presenciar el humilde acto de expiación del guerrero Gabriel, y Ellis estaban al frente al salón con expresión serena mientras esperaban la llegada de gracias. Gabriel vestía su uniforme formal, un traje azul oscuro adornado con la insignia de su rango, mientras que ella, aunque vestida simplemente, exudaba una calma inquebrantable.
Gracias entró al salón flaqueado por otros dos guerreros, Corbin con rostros ilegibles. Pero su presencia estaba destinada a prestarle una pequeña medida de dignidad. Gracias de costumbre. Swagger estaba destacado ausente, reemplazado por un comportamiento sombrío mientras se acercaba a Gabriel y Ella. Sus 4 ojos, que una vez habían mirado a ella con desdén, ahora evitando los de ella. Su mirada se centró en el suelo mientras se detenía, a una distancia respetuosa de la pareja, aclarándose la garganta. Gracias habló su voz profunda, haciendo eco a través del silencioso salón. Comandante, Sánchez. Ella Sánchez. Hizo una pausa. Su orgullo claramente. Cumpliendo con su obligación. Acciones. Me disculpo por mis actúes sin honor, y al hacerlo, falté el respeto tanto a las leyes de esta estación como a la reputación de su familia. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud, y Gabriel asentándose con su expresión neutra. Pero sus ojos tenían un toque de satisfacción gracias la disculpa, no eran solo palabras, era un reconocimiento público de la fuerza de Gabriel y la integridad de ella, un reconocimiento de que los residentes humanos de la estación merecían respeto. Ella avanzó su mirada firme como ella. Se dirigió a Gracias y aceptó la disculpa. Tarak dijo con voz clara y tranquila. Todos tenemos nuestros momentos de juicio erróneo y se necesita coraje para admitir cuando nos equivocamos. Tarak se acercó visiblemente aliviado cuando el peso de su culpa se levantó. A pesar de todo su orgullo, valoraba el honor y la amable aceptación de Ella de su disculpa lo ayudó a salvar una parte de ella. De su manera, había llegado a respetarla a ella y a Gabriel, aunque nunca lo admitía abiertamente. Mientras Tarak se retiraba, la multitud comenzó a dispersarse, pero no antes de que algunos funcionarios de la estación se acercaron a Gabriel y Ella y ofrecieron palabras de gratitud y admiración. El duelo había servido como un recordatorio para todos a bordo de la estación de que el respeto era un lenguaje universal que trascendía especies y tradiciones. La autoridad de comunicaciones de Gabriel, combinada con el amable perdón de ella, había establecido un nuevo estándar para la diplomacia y el respeto mutuo en la estación. Una vez que la ceremonia conclusiones, Gabriel y Ella caminaron juntos a través del pasillo, los restos de la multitud observándolos con admiración. Permanecieron en silencio por unos momentos, saboreando la calma después de la tormenta de los últimos días. Ella se inclinó hacia Gabriel, apoyando su cabeza en su hombro, mientras caminaban por los pasillos familiares que eran intensos. Ella murmuró una leve sonrisa jugando en sus labios. Creo que causaste una gran impresión. Gabriel se rió entre dientes, su brazo envuelto alrededor de sus hombros. Preferiría no convertirlo en un hábito, para ser honesto, pero si eso significa que la gente lo pensará 2 veces antes de empezar a tener problemas contigo, entonces valió la pena. Ella lo miró con sus ojos llenos de calidez. Sabes que podría haberlo manejado yo misma. Puede que no tenga tu fuerza, pero tengo algunos trucos bajo la manga, sonriendo, asintiendo. Lo sé. Ella eres más fuerte de lo que piensas, pero protegerte. Eso es algo que siempre haré, ya sea que lo necesites o no. Se detuvieron por un momento mirando cómo las estrellas distantes brillaban a través de las ventanas de observación de la estación en la inmensidad del espacio, donde la incertidumbre y el peligro eran constantes. Su sentimiento se sentía como un faro, una fuerza constante e irrompible que trascendía cualquier distancia física o límite cultural. Mientras reanudaban la caminata, los pensamientos de Gabriel se dirigieron hacia el futuro. Sabía que sus deberes inevitablemente lo llevarían lejos de la estación de Sarin, nuevamente llevándolo de regreso a los peligros e incertidumbres de su mando. Pero también sabía que no importaba a dónde lo llevara su camino, siempre regresaría a ella, atraída por la fuerza silenciosa y el amor que lo anclaban en un universo que a veces se sentían imposiblemente vastos. Llegaron a sus habitaciones y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Ella se volvió hacia Gabriel. Su expresión era pensativa. ¿Qué pasa ahora? Gabriel se encogió de hombros. Un brillo juguetón en sus ojos ahora.
Ahora disfrutamos el tiempo que tenemos antes de que el deber nos llame de nuevo. Ella sonriendo asintiendo mientras tomaba su mano y lo guiaba hacia la pequeña ventana que daba a las estrellas. Se quedaron juntos en silencio observando la belleza del cosmos, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero conectados por un entendimiento compartido. Los desafíos que enfrentaban, los peligros que acechaban en lo desconocido, todos parecían insignificantes en ese momento, empequeñecidos por la fuerza silenciosa que encontraron el uno en el otro fuera de las estrellas. Continuaron con Eternal Dan-An, ajenos a las vidas que se desarrollaban dentro de las paredes de metal de la estación Sharon, pero para Gabriel y Ella, este era su universo. Un lugar donde el amor, el respeto y la fuerza compartida podían tender puentes sobre cualquier distancia y conquistar cualquier miedo. Y mientras se abrazaban, ambos sabían que no importaba lo que les esperaban más allá de los límites de la estación, lo enfrentarían juntos más fuertes por haber soportado esta prueba. La leyenda del duelo viviría en la historia de la estación, pero para ellos era solo otro capítulo en una historia que estaba lejos de terminar.